Un cordial saludito para todos ustedes, queridos hermanos del gnosticismo, queridos hermanos, hermanas, donde quiera que se encuentren. Una vez más estamos aquí para dar continuidad al desarrollo de lo que es estas reuniones del curso de Cábala, Tarot y Magia en relación a todo el conocimiento que esta sagrada doctrina, pues de hecho nos enseña a todos los presentes, si así lo queremos, si así anhelamos buscar sobre ese despertar de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia, del arte, de la filosofía, de la mística, de ese autoconocimiento interior, de ese despertar en esos diferentes niveles de conciencia que cada uno de nosotros puede adquirir. Ya hoy nos corresponde la segunda parte, la segunda reunión del curso Tarot, Cábala y Magia, que se irá desarrollando, que se irá programando cada 8 días con la participación de ustedes, y esperamos pues que siempre hagan su esfuerzo, saquen su tiempo y no se pierdan de todo este desarrollo sobre esta maravillosa sabiduría que es la Cábala. Recuerden que los maestros de sabiduría nos dicen, si uno quiere avanzar en este camino, si queremos crecer verdaderamente en el despertar, se necesita practicar cábala y alquimia. Alquimia y cábala. Los que verdaderamente quieran avanzar, dice el maestro, el misterio real de sabiduría está en estas dos columnas, la alquimia y la cábala. Y podemos entender esas palabras cuando hemos estudiado diversos cabalistas verdaderamente como magos blancos, enseñando, explicando, escribiendo, y en lo profundo de su sabiduría se entiende que eran verdaderamente alquimistas, que tenían esos conocimientos antiguos de la verdadera sabiduría de la Kabbalah y de la verdadera sabiduría del fuego, del agua, de la sal, del mercurio, del azufre y de esos misterios que realmente conocían para poder lograr la autorrealización íntima del ser. Vamos a iniciar con una parte de esta obra conocida con el Sefer Yezirat. Recuerden que en la primera parte les pedí que tuvieran en cuenta esta obra y hay que hacer estudio, hay que reflexionar sobre lo que está escrito en este extraordinario libro. Y dice en el primer capítulo lo siguiente. Primero, con 32 senderos místicos de sabiduría grabó ya el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Elohim vivo, Rey del universo, el Sadaí misericordioso, clemente, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo. Él es sublime y santo. Y creó su universo con 3 libros: Sefarim con texto, Sefer con número, Sefar, y con comunicación, Sipir o Sipur. 2. 10 sefiros de la nada y 22 letras de fundamento, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. 10 sefiros de la nada en el número de los 10 dedos, 5 opuestos a 5, con una única alianza, precisamente en el medio de la circuncisión de la lengua y en la circuncisión del miembro. 10 sefiros de la nada, 10 y no 9, 10 y no 11. Discierne con sabiduría y penetra con inteligencia. Examina con ellas y escruta desde ellas. Haz que cada cosa se yerga sobre su esencia y haz que el Creador se sienta en su base. Esto nos dice el libro, el Sefer Yezirat, uno de los libros bases en el estudio de la Cábala, como es el Zohar. Siempre estos dos libros van a estar de la mano para nuestro estudio, porque corresponde a la Cábala antigua, al estudio de las letras sagradas y al árbol de la creación. Por eso el Sefer Yezirat se le llama
el libro de la creación o el libro de la emanación. Entonces, este libro debe ser muy base en nuestro estudio y hoy vamos a analizar esas palabras que hemos acabado de leer, ya que tenemos que ir desarrollando el curso tanto en parte con esta obra maravillosa y tanto en parte con los conocimientos que ya tenemos y que necesitamos ampliarlos, desarrollarlos con mayor potencia. Entonces, sin más preámbulos, quiero que miren ustedes lo siguiente. Voy a colocarles por acá el árbol para que ustedes lo examinen. O primera parte, o primero que todo, hagamos lo siguiente. Quiero que miren ustedes esto. Como estamos en la continuidad del curso, antes de irnos al árbol, miren ustedes esto tan interesante. Nosotros habíamos quedado en una lámina anterior sobre ese árbol que conecta al árbol de la vida, ¿no? El árbol del bien y el mal, si ustedes lo recuerdan. Y luego, ya en esta segunda parte, continuando el curso, dice Cábala, Tarot y Magia. Entonces, ese árbol que les presentaba a ustedes en la conferencia anterior está relacionado con ese árbol que ustedes están viendo a la izquierda. Y ahí pueden ver ustedes cómo las llamas que representan el absoluto o la nada, que el maestro en su obra Tarot y Cábala dice la nada, el Ain, aquella hoguera de manifestación de donde surge ese árbol de la vida y da forma a lo que hoy denominamos Malkuth o el mundo planetario, el mundo físico, el mundo de la acción. Por debajo de Malkuth existe ese desdoblamiento de ese árbol que está conectado al árbol al cual nosotros nos interesa autorrealizar dentro de nosotros mismos, y es el árbol de los clifos, o el árbol de las cortezas. Es el árbol que gira en forma invertida al árbol superior de conciencia que nos permite, como ustedes ven al lado derecho la imagen, lograr la autorrealización de cada uno de esos mundos, de cada una de esas céfiras o regiones o dimensiones o mundos de conciencia o supraconciencia. Y entonces en esas clifos, pues de hecho también hay ese desdoblamiento y en ese desdoblamiento pues encontramos los opuestos, encontramos las antítesis, encontramos nosotros las cortezas de la cábala. Y en esas regiones también ellos anhelan, buscan llegar a lo supremo, llegar a lo más profundo, a la autorrealización de ese árbol dentro de sí mismos. Entonces esto es una guerra, es un trabajo, es una lucha de opuestos. Por eso donde está el bien está el mal, donde está el día está la noche, donde está el blanco está lo negro, donde está el sol está la luna, donde se encuentra un maestro blanco, vamos a encontrar un maestro negro, donde hay un templo sagrado existe un templo contrario, etcétera, etcétera. Y creo que esto ya ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Esto ya lo hemos entendido. Entonces, aquí tenemos nosotros el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Recomiendo que lo tengamos en cuenta, que lo estudiemos, porque va a ser muy base en todo lo que vamos a desarrollar de este curso, esta maravillosa obra conocida como el Sefer Yetzirah. Aquí dice, 10 sefirot de la nada, 10 y no 9. Recuerden, 10 y no 11. Discierne con sabiduría y penetra con inteligencia. Así que nosotros estamos en un estudio de 10 esferas, 10 mundos, 10 céfiras, que quiere decir 10 números. Y en esos mundos, que son regiones, que son lugares donde existe otro tipo de vida, otro tipo de luz, otro tipo de sabiduría, otro tipo de maestros, otro tipo de seres superdivinos, y se desarrollan, se desenvuelven en esas regiones extraordinarias que se conocen como las céfiras o mundos aeónicos, mundos de supraconciencia divina. Y todos ellos van evolucionando, van subiendo a través de ese árbol y se va desenvolviendo todas esas gamas extraordinarias de regiones, porque tengan en cuenta ustedes
que cada una de estas regiones o de estos 10 números o de estas 10 céfiras tiene 10 también, ¿sí? Entonces 10 por 10, pues imagínense ustedes que estaríamos hablando de 100. Cada una tiene 10, ¿sí? Entonces hagamos esa sumatoria y se darán cuenta ustedes que todas tienen de todo. Eso es como, imagínense ustedes nuestras células. Cada una de nuestras células está conectada con otras células, sea una célula nerviosa o sea una célula de nuestra sangre, ellas están conectadas. Y cuando una célula vibra, cuando una célula se mueve, cuando una célula está bien conectada energéticamente, entonces lo que se le haga a esa célula, lo que se le mueva o se le produzca a esa célula, ella genera una información que las demás células del cuerpo la sienten, las demás células del cuerpo conectan con ella. Por eso es que nosotros estamos conectados. Por eso les decía a ustedes cuando comenzamos el curso que nosotros nos entrelazamos, nos unimos como hermanos en Cristo, y los hermanos en Cristo están entrelazados y conectados por una energía crística, que es la energía del Cristo íntimo y es la energía que se transmuta. Todo gnóstico que maneja su energía conecta con otros, sin importar donde quiera que se encuentren. Y también conecta, pues de hecho, con su ser, con su Divina Madre Kundalini, con su Cristo, con su Espíritu Santo y con todo lo que corresponde a la venerable logia blanca. Y es por la energía que se está manejando. Eso lo entrelaza al individuo. Entonces tengan en cuenta que de esto depende el desarrollo de esa conferencia que vamos a tener el día de hoy. Y como ustedes ven esta siguiente imagen, pues necesitamos salirnos para poder transportarnos ahora a la siguiente imagen. Y en esta imagen, ¿qué ocurre acá? En esta imagen ya tenemos el árbol, ya un poco más amplia la imagen. Quiero que ustedes observen y tratemos de analizarlo. Existe la nada más profunda, la nada de la nada. Existe lo que se conoce como el Ain, la gran hoguera de donde emana, de donde surge todo lo creado, todo lo manifestado. Por eso dice que 10 números o 10 céfiras que surgen de la nada. Esas 10 céfiras surgen de la In Sof, pero el Ain Sof surge de la In, y de la In Sof surge la In Sof Aur. Entonces empiezan esos desdoblamientos y esas manifestaciones. Entonces tenemos 10 sefirot de la nada, 10 no 9, 10 no 11, 10 sefirot de la nada, 22 letras de fundamento, 3 madres, y tenemos 7 dobles, 12 elementales, para un total de 22 letras. Y estas 22 letras, más las 10 regiones o céfiras o mundos, van a conformar los 32 senderos de la Kabbalah. Así que miren ustedes, tenemos el gran rayo de la creación que emana desde la Ein Sof y da forma a esas 3 letras madres y da forma a esas 3 columnas, a esos 4 mundos, a a esas 10 esferas sefiróticas y a esos 22 senderos, de los cuales estaremos hablando más adelante. Esto es un bosquejo por el momento para irnos relacionando con esas palabras que están en el Sefer Yetzirah. Entonces ocurre que tenemos 10 esferas. Cuenten ustedes, estaríamos hablando de 10 mundos o 10 planetas. ¿Ok? Como lo ven ustedes en el árbol de la vida. Luego dice el texto, eh, a ver cómo es que decía, 22 letras de fundamento. Cuando dice 22 letras de fundamento, los relacionamos en Cábala con los 22 senderos. ¿Ok? Si ustedes ven esos caminos de color blanco que tienen los nombres de las potencias, que tienen los nombres de eh, de las cartas del tarot, ustedes pueden sacar la conclusión y los pueden contar y van a encontrar 22 senderos.
Estos 22 senderos con las 10 esferas conforman totalmente los 32 senderos de la Cábala. Ahora, estos caminos que ustedes ven en color blanco son esos 22 senderos que se van dividiendo en forma vertical, horizontal, diagonal y que conectan con cada una de las esferas. Posteriormente, dice el texto, tres madres. Las tres letras madres se conocen como Aleph, Shin y Men. Aleph es viento y Shin es fuego y Men es agua. Entonces, desde la columna suprema o central, en la parte superior, ya aparece desde ese rayo de la creación la manifestación de esas letras sagradas, de esas letras hebreas, que nos están indicando que es desde el mundo del primer triángulo logoico, que es Keter, Chomag y Binah, aparecen estas tres letras diciéndole al iniciado o expresándose en esas tres letras, por ejemplo, en una escuela ocultista, en una escuela esotérica como la Gnosis en estos momentos, cuando el maestro nos enseña en sus obras que los misterios realmente están en aquel que sepa trabajar con el fuego y con el agua, en aquel que sepa manejar la respiración, que pueda usar las dos fosas nasales, que pueda manejar el viento, que pueda manejar el aire, que pueda manejar Aleph, porque Aleph es pues de hecho la unión de Dios con el alma, es la unión de Dios que quiere crear en nosotros una verdadera realidad. Entonces el fuego ha sido pues de hecho manejado desde la antigüedad, lo han manipulado, lo han sabido manipular desde el punto de vista no solo físicamente, sino desde el punto de vista sexualmente, y por eso aparece Chin, que en las cartas del tarot sería el número 21 y se corresponde con el loco del tarot. Entonces, Chin Estas es dos fuego. chicas en Y cierto al ser punto. Chin fuego, tengan en cuenta ustedes que el fuego está muy cerca del agua. Si hay agua, el agua es el habitáculo del fuego. Y si hay fuego, el fuego está conectado directamente con el agua. Pero para que estos dos elementos puedan moverse y puedan generar creación, se necesita del aire, se necesita del prana. Y la sal entrelaza estos elementos para que se haga una creación. Esa sal es la sal sublimada, es la sal purificada, es la sal que va a generar creaciones gracias a la unión de estos elementos. Entonces ya tendríamos las tres letras madres y luego dice siete dobles. Esta parte de las siete dobles es porque tienen dos características opuestas, es como un yin yang. Entonces, donde nosotros decimos, quiero la virtud de la paciencia, entonces dice, combata la ira, combata la impaciencia. ¿Quieres la virtud de la castidad? Combata la lujuria y la fornicación. ¿Quieres la virtud de la diligencia, de la acción? Combata la pereza. ¿Quieres la virtud de el amor? ¿Quieres la virtud de la humildad, el orgullo? ¿Quieres la virtud de ser fuerte, de no tener temor? Entonces combate el miedo. Y ahí van apareciendo los opuestos. Nosotros tenemos siete cabezas de legión y cada cabeza de legión tiene una virtud que nos corresponde y se corresponde pues de hecho con un defecto. A nosotros nos dicen, eres codicioso, te falta altruismo, ¿sí? Eres celoso, entonces te hace falta verdaderamente amor y confianza. Entonces, cada defecto tiene un opuesto. Son siete defectos, entonces son siete virtudes. Por eso dice siete dobles. Tienen dos características cada una de esas siete letras sagradas hebreas. Ahora, tengan en cuenta que cada letra es una letra de fuego porque al parecer en la época que se escribió el hebreo, las letras hebreas, fue la era de Aries, fue una era de fuego, y fue la era donde estaba en cuerpo físico el maestro Enoch o el famoso Metatrón,
que tanto nos nombra la Cábala. Y este maestro fue el que desarrolló estas letras y también desarrolló esas pequeñas figuras o imágenes que con el tiempo se irían a convertir en las cartas del tarot. Entonces, al parecer, el que da forma a esto hace tantos siglos fue el maestro Metatron cuando estaba en cuerpo físico llamado Enoch, que de eso pues hablaremos más adelante. Ahora, tres letras madres, siete dobles y 12 elementales. Las 12 elementales están relacionadas con la parte astrológica, que es todo lo que tiene que ver con los planetas desde el punto de vista de la astrología, las casas zodiacales, y por eso cada uno de nosotros correspondemos a un signo. Los arianos, los de Tauro, los de Géminis, los de Cáncer, los de Leo, los de Libra, los de Virgo, y así sucesivamente conformamos todas las 12 casas zodiacales, y esas 12 casas zodiacales se relacionan, pues de hecho, con el trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque de eso pues les voy a mostrar ahora el por qué se hace necesario que nosotros aprendamos a estudiar y a entender los defectos y los valores, las virtudes, los dotes que tiene cada una de las casas zodiacales, ya que ellas se relacionan astrológicamente con el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros hemos pasado aproximadamente hasta esta época que nos encontramos al final de la raza. Se dice que hemos pasado por cada casa zodiacal aproximadamente 7 u 8 veces. Otros dicen que más. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos de cada casa del zodiaco, cada uno de nosotros tenemos de cada signo y sus diferentes características. Bien, entonces de esa forma se conformaría aquella parte, aquella enseñanza del Sefer Yesirá, cuando nos dice que 10 sefirot de la nada, 10 no 9, 10 no 11. Nos dice 22 letras de fundamento, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Y todo está en el árbol de la vida. Todo se escribe en este maravilloso árbol que ustedes están viendo en esta gráfica. Todo está ahí y por eso debemos estudiarlo más adelante con más nivel, con más profundidad, porque no solo necesitamos estudiar esa nada, ese Ein Sof, ese Ein Sof Aur, sino también el mismísimo rayo de la creación. Necesitamos estudiar todo lo relacionado con el protocosmos, con el ayocosmos, con el macrocosmos, con el mesocosmos, el deuterocosmos, el tritocosmos, los elementos que van haciendo desdoblamiento y pues de hecho los cuatro mundos conocidos como Asilut, Briat, Yesirat y Asiat. Y de esa forma se compone toda la creación, las tres columnas de sabiduría, y vamos a tener que penetrar y quedarnos un rato de estudio en aquella esfera que la relacionan con el planeta Plutón, pero que se relaciona más en Cábala con aquella palabra que se llama Da'at, que es de dar, que es lo oculto, que es lo que está allá entre el velo, que cada estudiante, que cada esoterista nos toca a nosotros develar a través del estudio, a través de la práctica, ya que ahí en Da'at no solo está el misterio del gran arcano, sino que también ahí está el misterio del famoso Lucifer, de aquella figura que dice los textos sagrados. Lucifer es escalera para subir y Lucifer es escalera para bajar. Ley es ley y la ley se cumple. Y ese es el misterio que oculta Da'at, pero eso lo estudiaremos más adelante. Por ahora, nos vamos a salir y conectamos de nuevo con con las diapositivas anteriores. Volvemos a conectar acá para que ustedes observen lo que les estaba explicando ahora, como lo pueden ver ustedes en esta imagen. ¿Ok? Obsérvenlo en esta imagen.
Y aquí está todo ese camino que debemos nosotros desarrollar y por eso es importante estudiarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí tenemos esta maravillosa imagen que corresponde a enseñanzas del maestro Eliphas Levi. Yo creo que de los cabalistas más ocultistas, más esoteristas, magos, pues podríamos decir que es este maestro, conocido como Eliphas Levi, un gran teurgo, pero un gran mago, un gran sabio y un gran erudito en relación a la cábala. Este maestro nos enseña a nosotros el esquema Hanforach. ¿Qué es el esquema Hanforach o Semanforach? Es un esquema que está esculpido, que se encuentra presente en las letras que conforman el nombre de Dios. Y ese maestro nos lo explicó, lo enseñó y hace que nosotros realmente nos demos cuenta de el valor que tiene la cábala y el valor tan grande que oculta el nombre de Dios. Ya que hablar de Hanforach o el esquema Hanforach es hablar del nombre oculto de Dios. Recuerdan ustedes que hablábamos en el tema anterior que los judíos tenían prohibido nombrar ese nombre oculto de Dios conocido como Jehová, conocido como Yod-He-Vau-He. Entonces decía Moisés, es mejor que se pronuncie como tetragrammatón. Hoy en día lo pronunciamos y pues sabemos que es un nombre súper poderoso y que realmente conecta al ser humano con la divinidad en el momento que lo pronunciamos. Entonces el esquema Hanforach es un esquema que está oculto en estas cuatro letras, conocidas como Yo, Ge, Bau, Ge. El venerable maestro nos define y dice, Yo es el principio masculino. G es el principio femenino. Bau es el principio fálico masculino. Y el principio femenino o útero es la segunda G. Entonces tendríamos Yo, G, Bau, G. Y estas letras se escriben en fuego. Estas letras se escriben en lenguaje sagrado. Es el nombre de Dios que oculta en la profundidad de estas letras los misterios fálicos y los misterios uterinos, los misterios del lingam, los misterios del yoni, los misterios del hombre y de la mujer, los misterios de la castidad. Y ahora vamos a analizarlo por qué. Esta imagen que usted ve corresponde a las explicaciones que daba el maestro Eliphas Levi. El maestro decía que el nombre de Dios, como ustedes lo vieron hace un momento, Yod-He-Vau-He, tenía 24 puntos. Y estos 24 puntos estaban conformados por tres líneas, ¿sí? Cada punto tenía tres líneas. Entonces, cuando sumamos las cuatro letras, conforman 24 puntos. Y los 24 puntos conformarían en un total 72 líneas. ¿Por qué? Porque cada letra, al conformar los 24 puntos, súmenlo por 3. Cada punto tiene 23 líneas para un total de 72. Entonces, en este nombre, Yod-He, Vau-He, con sus puntos y sus líneas, que forman como una especie de corona, se encuentra oculto el nombre Semanforach. El Semanforach conformado en este esquema Hanforach, que es el nombre oculto de Dios, Yod-He-Vau-He. Y en el interior de este nombre tenemos nosotros los nombres o las expresiones, las manifestaciones de los 72 ángeles de Dios. Esos 72 ángeles de Dios, que es como decir sus 72 ministros, 72 partes autónomas de la divinidad
que se han, pues de hecho, expresado incluso físicamente en diversos maestros, porque el maestro Moisés dice que tenía 72 ancianos o venerables ancianos o discípulos. Se habla que el maestro Jesús el Cristo tenía también 72 discípulos muy especiales de él, aparte de los 12 discípulos, ¿no? De esos 12 que eran, pues de hecho, como su mano derecha, es decir, pero aparte de esos 12 existían 72 y sucede lo mismo con el maestro Moisés y al parecer todos los grandes patriarcas, aparte de sus 12 discípulos cercanos, tenían 72 que estaban rodeándolo, que siempre estaban cerca de él. Y esto, al parecer, a través de la historia, ha sido así siempre. Entonces, el nombre de Dios oculta esos 72 nombres, oculta esos 12 puntos que corresponden a los 12 apóstoles y oculta algo más allá que se relaciona directamente con los 24 ancianos zodiacales, que de eso vale la pena que lo analicemos ahora. Miren lo siguiente, vamos a escudriñar, vamos a analizar un poco más en número, en cábala, el nombre de Dios. Cuando miramos la potencia numérica de Io es 10, Hei es 5 y Bau es 6, para un total sumado de 21. Pero como se repite el 5 nuevamente, entonces nos daría 26. Y el total de 26, si ustedes hacen una sumatoria, si vamos y sumamos 26 por 3 nos darían 72, ¿verdad? Ahora, esos números que salen de estas sumatorias se convierten en unas cartas del tarot. La número 10, la número 15, la número 21 y la número 26. Pero vamos a quedarnos con la 26 para poder analizar un poco el tarot. Si ustedes miran la carta número 10, es la retribución y corresponde a Io. El número 10 es Io. Es la retribución, es la rueda de la fortuna. Se corresponde con aquella evolución y aquella involución, los misterios de la esfinge, los misterios que el ser humano debe desarrollar. También se nos habla en Cábala que cuando el número 10 está a favor, la famosa retribución, el ser humano se llena de dicha, de prosperidad, de abundancia, de éxito, sus negocios fructifican, todo es abundancia, salud, bienestar, se abren puertas por todos lados. Cuando la rueda está a favor. Entonces el número 10, Io, que es el nombre de Dios, ¿sí? O Ya, ahí encontramos nosotros la carta número 10. Pero si ustedes miran que luego aparece Hey, que es 5, entonces 5 equivale a un arcano que se llama el jerarca. Y ahí tenemos al Señor de la ley, se corresponde con Geburad y es el alma espiritual. Pero también es Marte y es guerra y es karma. Por eso es importante que nosotros tengamos la ley a favor. Si uno tiene la ley a favor, los negocios salen bien. Si la ley no está a favor, los negocios salen mal y pagamos con dolor. Si uno tiene con qué pagar, al león de la ley se le combate con la balanza. Haz buenas obras y pagarás tus deudas. Y la ley se pone a nuestro favor cuando nosotros tenemos con qué sustentar cualquier tipo de ataque del karma, cualquier tipo de dolor que se nos pueda cobrar a través del karma. Entonces, no sufrimos si tenemos con qué pagar. Se necesita pagar con buenas obras. Y a esa letra hebrea número 5, o Hei, se le corresponde el arcano 5 del tarot. Luego verán ustedes aquí algo muy interesante, que luego viene Bau. Yo, He, Bau. ¿Sí? Yo, He, Bau, He. La carta número 6 se corresponde a Bau y es la indecisión. Pero es que es la indecisión de tomar realmente el camino
con tenacidad y con esfuerzo. Y por eso aparece el alma humana y es el enamorado del alma. Y el que se enamora del alma tiene la victoria, pero con bastante esfuerzo, con bastante sacrificio, en muchas ocasiones con mucho dolor. Y el alma le atrae buena suerte al individuo. Por eso el número 6 es la creación del alma, es el desarrollo de la obra espiritual en cada uno de nosotros. Pero se tiene que tomar la decisión de seguir a la Divina Madre Kundalini, de mirar a la maestra, al ser que está en el interior de nosotros, y de esa forma, pues nosotros vamos a recibir la ayuda. Pero vean algo más allá. Bau es el 6, pero luego se repite otro Hei y sumado nos daría 26. La carta número 26 se conoce como el prodigio. Si ustedes van y examinan sus cartas del tarot, se darán cuenta que el prodigio es aquel individuo, como lo dice el maestro, que en ocasiones no sabe qué hacer, que en ocasiones no sabe si realmente va bien, que en ocasiones duda si realmente está avanzando o está fracasando, si está evolucionando o está involucionando, si está progresando para bien o para mal. Entonces mira los 4 puntos cardinales, mira a todas las regiones y se da cuenta que necesita despelucarse un poco más, que necesita practicar más, que necesita meditar más, que necesita vocalizar más, que necesita más seriedad con los ejercicios transmutatorios, que necesita más vocalización, etcétera, etcétera. Entonces ese individuo está como, ¿qué hago? Y ahí sí, como decía el maestro, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Sí? Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Qué hago? ¿Sí? Perdóname. Ayúdame. Porque esto es lo que representa la carta número 26 del tarot. Por eso el número 26 lo pone al individuo en otra tónica. ¿Se mueve o se mueve? Y luego si sumamos, el 26 se convierte en un 8. Y aquí vuelve y aparece ya la ley, pero como la justicia. Y la justicia se relaciona con el cuerpo astral. Y es el número de Job, es el número que corresponde al planeta Mercurio, a la influencia de Mercurio. Y Mercurio está muy relacionado con esa fuerza astral, con ese mundo astral. Por eso la letra check o 8 dice sufrimientos, pruebas y dolor. Y uno dirá, pero si yo busco de Dios, quiero de Dios y quiero encarnar a Dios y aparte de eso, tengo que pasar por pruebas, por dolor, por sacrificio. Y así es, toca. No es fácil, pero es la verdad. Lo que pasa es que en ocasiones nos pasa como el prodigio. Uno no sabe si está realmente avanzando, si realmente está progresando o solo está uno repitiendo y llenando la cabeza de teorías, únicamente de teorías, sin verdaderamente ver una realidad del camino. Por eso la balanza aparece y lo están midiendo a uno. Midan los valores buenos y los valores malos. Entonces nos ponen a nosotros como pruebas, nos colocan a nosotros el famoso peso, la medida y el número. Entonces están midiendo cómo está el fuego, cómo está la energía, si realmente está trabajando con los misterios del arcano 6 o si verdaderamente le está quitando peso a la balanza del karma, produciendo buenas obras, sirviendo a la humanidad, ayudando al prójimo, difundiendo, haciendo difusión del mensaje, haciendo lo que más puede por sí mismo y por los demás, o cuentan los números, cuántas vidas le quedan, porque lastimosamente uno tiene un ciclo de existencias y las vidas se van acabando y no hay ni peso y no hay ni medida en ese número de vidas. No hay trabajo con el arcano 6, no hay trabajo con el arcano 8, no hay trabajo con el arcano 26, no hay trabajo con el arcano 10, etcétera. Y por eso es que la ley apresura o la ley ejecuta.
Es un poco complejo. Ahora, miren ustedes, les estaba mostrando que el esquema Hanforas nos habla de 24 puntos. Si ustedes miran, el arcano 24 es la tejedora. Es ella que teje y desteje el alma, que teje y desteje el tosoma iliacón, el tosoma puchicón, los cuerpos de oro, crea esos cuerpos, esas vestiduras del aspirante, ¿verdad? Esa tejedora es el arcano 24. Son los 24 puntos que se encuentran en las letras que conforman el nombre de Dios, Yod-Heh, Vav-Heh, porque en el misterio de él está la tejedora, está el 24. Y el 24, que es aquel trabajo que se debe elaborar mediante el misterio 6, como nos lo dice Pistisofía. Quien no trabaje en el misterio 6 no podrá entender nunca el misterio 24. Quien no trabaje en el misterio 24 nunca podrá comprender el misterio 6. Por eso es que el 26, el 24 se convierte en 6 y la aspiración del 6 es llegar a desarrollar esa creación, ese universo, convertirse en un hombre de este sistema, ¿sí? Del sistema solar de Ors, convertirse en un hombre de las Pleiades, convertirse en un hombre galáctico, convertirse en un hombre de la Vía Láctea. Y para poder lograrlo se necesita trabajar con el misterio 24, porque el misterio 24 es el que es la tejedora que teje y desteje las vestiduras. Y si un individuo tiene un cuerpo astral con el cual se puede mover solo en el mundo físico y en el planeta en el cual vivimos, ¿verdad? En esta dimensión de nuestro planeta, ese cuerpo astral tiene que ceder para poderse mover en el mundo astral del planeta, para poderse mover en el mundo mental, en el mundo causal. Y cuando logra esos niveles, tiene que crear otras vestimentas para poder moverse como un hombre solar en este sistema solar, en el sistema de Pléyades, como en el que nosotros vivimos, ¿no? Que es esta Pléyade formada de 7 sistemas solares. Y dice el maestro, si quiere pasar más allá de la Vía Láctea, tiene que formar unas estructuras, unos cuerpos que le permitan moverse en esa Vía Láctea. Y si quiere ir mucho más allá, tiene que ir formando esas estructuras. Por eso se hacen cuerpos solares y por eso se hacen cuerpos de luz. Pero quien desarrolla esas estructuras, esas vestiduras, esos trajes, es la Divina Madre Kundalini, como la tejedora en el arcano 24. Pero tiene que trabajar a la par con el arcano 6, que es la creación de esa alma. O sea, el enamorado, el alma humana, tiene que estar unido en perfecto trabajo con la Divina Madre Kundalini en el arcano 24. Ahora, ¿qué ocurre acá? Si ustedes observan, si sumamos 24 más 24 de esos 24 puntos que aparecen en el esquema Hanforas, pues encontramos la carta número 48. La carta número 48 se llama consumación. Y para poder consumar, como ustedes ven la figura a su derecha, es una maestra, es una, una creación que se ha ido formando, que se ha ido desarrollando a través de un trabajo. Incluso en la parte de arriba ustedes pueden ver hacia la izquierda, en el cielo de la carta, pueden ver la letra 5, Hey, siempre de acuerdo con la ley. Debajo de esta figura pueden observar ustedes que hay una luna y esa luna nos la relacionan a nosotros con la parte oscura de la luna psicológica. ¿Sabían ustedes que ese número 24, que se corresponde con los 24 ancianos zodiacales, y esos 24 ancianos están incorporados en los 12 signos del zodiaco? Cada uno de los 12 signos del zodiaco tiene una luna psicológica. Hay una oscuridad de la luna en cada una de esas regiones o de esas casas que corresponden a ese cinturón zodiacal. Y por eso les decía cuando comenzamos, tenemos nosotros cada una de esas casas o de esos signos en nosotros. ¿Me explico?
En el interior de cada una de esas casas hay una oscuridad, hay una luna psicológica. Porque así como se hablan de tantas cosas buenas del signo, de tantas virtudes y de tantos poderes y facultades y virtudes del signo zodiacal, tiene su parte oscura, tiene su luna oscura, que son los defectos, que son los monstruos, los yoes, las cabezas de legión, que son los agregados psicológicos que están ahí en esa misma casa zodiacal y que están en el interior de cada individuo. Por eso dicen que Aries, la ira, pero la ira es violencia, son impulsos, es agresividad, ¿sí? Es incluso instinto de venganza y de muchos otros tipos de manifestación. Si se habla, por ejemplo, de Tauro, se hablan aspectos relacionados con la gula, se hablan aspectos relacionados con la lujuria. Si ustedes miran, por ejemplo, a Sagitario, se habla mucho que es aspectos de la lujuria manifestados, ¿sí? Y la fornicación en ese signo del zodiaco. Y si ustedes ven a Escorpión, se habla todo lo relacionado con los órganos sexuales y sus manifestaciones de tipo erótico, de tipo sexual. Y si miran a Géminis, cómo la mente les afecta, ¿no? Ese elemento aire en su mente, cómo les daña y no les permite tener un equilibrio a nivel mental, a nivel psíquico. Siempre la mente y los pensamientos juegan con este signo. Y de igual sucede con los de Cáncer, con Leo, con Virgo, con, por ejemplo, los de Capricornio, ¿cierto? Su elemento tierra y de cómo a ellos la codicia, el más y el querer tener más y siempre pues su tiempo lo dedican solo a la producción, solo a la parte material y se olvidan de la parte espiritual. Por eso necesitamos estudiar más adelante las 12 casas del zodiaco, los signos del zodiaco y su relación con la parte oscura de ese signo para poder salirnos hacia el cielo del signo, hacia la luminaria diurna del cielo, pero se necesita que lo estudiemos más adelante. Entonces, esta carta es consumación. La carta demuestra que esta figura egipcia está sobre la luna, o sea, ha hecho la consumación del trabajo, pero nosotros necesitamos hacerlo. Nosotros no lo hemos hecho, entonces necesitamos hacerlo. Y luego nos vamos al número 72. 24 por 3, 72. Nos indica los 72 nombres de Dios, los 72 ángeles de Dios que conforman el esquema Hanforas, el Sen Manforas. Y ese número 72 no es más ni menos que la purificación. Por eso cuando vemos la carta 72 dice purificación y ustedes ven dos recipientes vertiendo dos líquidos. Y esos dos líquidos representando el mercurio y el azufre, representando el fuego y el agua. Por eso esta figura egipcia, que es de un maestro porque tiene la serpiente en la frente, tiene en su mano derecha la llave de esos misterios, esa llave Tao, esa llave que nos indica a nosotros que trabaja con los misterios. Y debajo de él hay un pez gigantesco sobre las aguas o en el interior de las aguas, indicando potencia, indicando vitalidad, energía, indicando transmutación, indicando salud, indicando que esta persona se baña con las aguas, ¿sí? Que se purifica con las aguas. Por eso se llama purificación. Y en la parte de arriba ustedes ven una letra hebrea que es la número 10, Yo, el nombre de Dios. Y este maestro convierte ese 72 en un 9. Por eso los misterios de los 72 nombres de Dios es el misterio del trabajo con el arcano 9. Él se está purificando, él se baña con las aguas en esta carta. Pero si ustedes miran la carta número 9 del tarot, que fue la carta que les mostré al principio del curso, donde aparece
el ermitaño, el eremita, donde aparece ese caminante en el océano de la vida, que va pues de hecho entre penumbras, entre oscuridad, en crepúsculo, pero alumbrándose con una lámpara que tiene el aceite de la transmutación. O sea que esa lámpara contiene ese aceite entrelazado de mercurio y azufre y se enciende y con ese aceite se ilumina el camino, ¿sí? Por donde anda, por donde él da sus pasos, él se ilumina y ese aceite no se, esa lámpara no se apaga porque tiene un aceite bendito y sagrado que es el aceite de la transmutación de la energía creadora. Entonces, el arcano 9, vamos a ver si lo tenemos por aquí para recordarlo. Mírenlo, acá está la imagen. El arcano 9 es el arcano del iniciado. Y como ustedes pueden ver esta imagen, pueden ver escaleras, pueden ver un desierto. Por eso se dice que el iniciado va en un desierto de alma. Va pasando por muchas pruebas. No es fácil, es duro, es difícil. Pero él no va solo y se alumbra con esa lámpara llena de aceite. Y cada día esa lámpara se enciende más porque se le echa más aceite. Y recuerda que esto es simbólico o alegórico porque la lámpara está en la cabeza, la lámpara está en la glándula pineal, la lámpara está en el cerebro, la lámpara está en su campo de energía, en su aura, en su atmósfera. Y cuando esa conciencia se enciende, la glándula pineal se enciende el chakra sahasrara, entonces él tiene luz para poder caminar. Cuando uno no tiene luz, nos pasa como la carta del prodigio que estábamos viendo ahora. Uno se siente extraviado, se siente incomunicado, se siente que va por bien o mal, no sabe uno cómo va porque no hay luz, se necesita de luz, más luz para poder entender el camino. Si no hay luz, uno va a oscuras, a tientas y con el peligro de enredarse y caerse, porque no hay luz. Por eso se hace necesario que despertemos. Ahora, los que hayan escuchado de Apolonio de Tiana, Apolonio de Tiana ha sido representado con ese ermitaño. Apolonio de Tiana se colocaba una especie de ruana, una especie de capa, y dicen que su capa era de lana virgen, pura, blanca. Pero lo curioso era que Apolonio de Tiana se envolvía en su manto sagrado y desaparecía. Ante la vista de la muchedumbre, él se envolvía y desaparecía por arte de magia. Y esos eran uno de los tantos prodigios y poderes que tenía Apolonio de Tiana con su extraordinario manto sagrado. Por eso el ermitaño está envuelto en un manto, es una capa, es una, hagan de cuenta, una ruana de lana virgen, ¿sí? Y con ella se envuelve para alejar esas ondas que se acercan, que quieren a uno como contaminarle la psique, la mente y el cuerpo. Bien, estábamos por acá. Purificación es el arcano 9. No es fácil, duro, pero ahí está la clave. Ahora, les concluyo esto porque ahorita vienen las preguntas y participación de ustedes. Resulta que el IOG Bauge tiene dos H's. Las H's dicen que son mudas, pero las H's es je, je, je o je. Cuando vemos la primera H y luego viene la segunda H, porque se repiten, ¿qué nos dicen los maestros? Nos enseñan que la H, si la desglosamos, la soltamos, la separamos en partes, un palo vertical representa al hombre, el segundo palo vertical representa a la mujer y se unen por la fuerza del sexo.
El sexo los une. Por eso el palito en la mitad está conectado a la mitad de los dos palos que conformarían la H. Y entonces sería el hombre y la mujer. ¿Entienden? Las dos H's, hagan en cuenta que son hombre y mujer. Tienen esos misterios. Pero aquí hay algo más allá. Luego viene Bau. Viene la V. Y la V es como un recipiente. Corresponde al arcano 6, que son los misterios del sexo. Por eso, Bau. Bau. Va. Y va es de agua. Bau. Ahí está el misterio alquímico. Y estos misterios del arcano 6 que trabajan con el misterio 24, el arcano 24, y el arcano 24 con el arcano 6, es la unión de un hombre y una mujer que conformarían la A. La H es si no ponerle un palito arriba y se vuelve una A. La A es la unión de un hombre y una mujer. Pero, recuerden ustedes, en el abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, si ustedes miran, la A corresponde a Aleph. Si ustedes cuentan números, uno es Aleph. Aleph es aire, es viento, es respiración. Si no aprendemos a manejar la respiración con los misterios de Bau, con los misterios del arcano 6, es difícil poder hacer creaciones en el arcano 24, que es el telar de Dios. Quien aprenda a respirar con las dos fosas, porque esto lo va a decir el Sefer Yesira más adelante, hay que respirar por las dos fosas. O no dice respirar, dice dos fosas. Los misterios de la respiración son supremamente claves, porque el que no aprenda a respirar como casado o como soltero, con el arcano o con la ciencia del pranayama, porque no le nace, porque no lo quiere, porque no le interesa, entonces nunca va a progresar en la castidad. Jamás de los jamás se progresará en la castidad. Se necesita que aprendamos a respirar profundamente con las dos fosas. Y el soltero aprende a utilizar fosa izquierda y fosa derecha con los pranayamas. De esa forma calentamos el hornillo y subimos la energía hasta el cerebro para que encienda la glándula pineal. Bau es ese misterio y A es el misterio de la unión de las dos H's, hombre y mujer. Y los dos se entrelazan, se unen en yo, ¿ok? Yo o yo. Yo es el nombre de Dios. Por esta causa, si ustedes miran, yo, la O es un vientre, la O es una matriz. Incorporen el falus, coloquen la I dentro de la matriz, dentro de la O el cero abstracto, y ya tenemos una creación. Pero tenemos la D. Si ustedes miran, Aleph, Bet, Gimet, Dalet, la 4 y se relaciona con nuestro abecedario, A, B, C, D. D, que se corresponde con la carta número 4, que es el Padre, el íntimo, el emperador, el ser que mora en secreto, el Atman inmortal. Ahí están los misterios. Por eso yo, G, Bau, G. Y Bau, recuerden, alma, A es la unión de ese hombre y esa mujer como dos H's. Pero es aire, es viento, es respiración, es yo. O recuerdan ustedes que a nosotros, bueno, hemos leído muchas veces en las sagradas, en el sagrado libro que tenemos en nuestros sagrados rituales,
y ahí aparece yo, y le sopló en los ojos. Yo, ya sois clarividentes. Yo, que es la energía. En otras palabras, sería prana. Prana. Prana es energía, energía vital, que debe subir al cerebro y que debe encender todos los circuitos de nuestro sistema nervioso central, conectando a todas nuestras glándulas y nuestras glándulas conectando a todos nuestros chakras y encender nuestra conciencia. Bien, ¿qué pregunta tiene? Ya les doy uso de la palabra. Tienen la palabra todos ustedes. Dígame. Por eso les decía en el tema anterior que no es que en la gnosis se las vengan a dar de mucho los maestros, pero es que nos la entregan toda. Si ustedes estudian las enseñanzas cabalísticas y de ciertos cabalistas y ciertos maestros que aparecen en el internet, cuando hablan de estos misterios, todo es oculto, todo es guardado, nada lo enseñan de una forma clara para que el estudiante pueda entender el misterio. No lo hay. Y cuando hablan de las tres letras madres, entonces nos dicen que todo se creó por el fuego, por el agua y por el aire. Y que una chifla, la otra calienta, etcétera. Pero no hay nada, o sea, uno queda igual, porque no tienen realmente tal vez el misterio y si lo tienen, no lo enseñan. Y esa es la gracia del conocimiento en esta época que nos ha permitido entender esto a otro nivel. Si no hubiese sido así, hubiera sido un poco más complejo. Por más que no hubiéramos estudiado todos los volúmenes de diversos maestros que enseñaron, pero no tan develados, sino siempre con una abstención de soltar porque no tenían como el permiso de hacerlo, no lo podrían poner tan público. Por más que hubiéramos estudiado a diversos maestros sin el amparo de ellos o de algún discípulo que nos hubiera dicho, esta es la clave, nosotros hubiéramos seguido todavía perdidos, enredados. Porque cuando estudiamos al maestro Huiracocha da las claves, pero siempre quedamos como, ¿qué pasa ahí? Incluso el maestro Huiracocha dice en su obra, La Iglesia Gnóstica, dice, siempre he esperado, escriben mucho, y siempre espero que los hermanos que me escriben me pidan las claves de este libro, que me pidan las claves. Pero nadie me pide las claves, todo el mundo quiere solo teoría, todo el mundo solo quiere llenarse la cabeza de información. Nadie pide la clave. Entonces él dice, si esto sigue así, pues no vuelvo a pedir que se saque más este libro. No lo volvemos a sacar, porque no se ha entendido. Cuando ustedes estudian al maestro Sivananda, él suelta por ahí claves, habla de la energía, del Kundalini, pero se cuidan mucho de hablar la profundidad porque no podían hacerlo. Si miramos al maestro Jefa, ¿sí? Al maestro Jefa, él también lo habla, como buen masón que era, pero nos queda faltando. Y si nos vamos a ver a la maestra Blavatsky, también lo dejan muy oculto. Y si vemos a sus discípulos como, eh, como bueno, el maestro, decimos maestro, pero porque de verdad que tenían mucho conocimiento, Mario Rosso de Luna toca, pero... Y si vemos a Bitter, Charles Bitter, igual, y si vemos a todos, y si seguimos por ahí, todos siempre enseñaban un poquito, pero no se podían soltar. Y miren que viene el maestro y se suelta con todo esto público. Si no fuese por él, realmente estaría uno todavía estudiando una cantidad de autores y todavía enredado para encontrar la clave.
difícil, bastante difícil. Y por eso es necesario que nosotros aprovechemos, porque gracias a este conocimiento podemos ampliar todos estos conceptos, toda esta información de la Cábala y podemos entender un poco más ese camino, ese árbol de la vida y todos esos misterios y algún día poder despertar en esas éfiras, en esas regiones, en esos mundos y tener conciencia auténtica y saber que estamos allá, que vivimos allá y que somos parte de todo ese misterio que encierra cada sefirot. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Qué pregunta hay? Por acá nos habían colocado unos mensajitos. Nos dice Liliana, muy buenas noches, queridos hermanos. Ya está presente. Lilibet también. Por aquí Fénix dice también que nos está acompañando a nuestra compañera Fénix. Nos dice que la divinidad ilumine tu sabiduría y entendimiento a vosotros. Gracias. Nos escribe también nuestra compañera Silvia, dice muy buenas noches, profe Edison, y a todos ustedes. Y también nos escribe Marta González, dice muy buenas noches, profesor Edison, gracias por tu clase. Y por aquí José Martín, muy buenas noches, saludos y bendiciones para todos. Nos piden que si está grabado la primera parte, nosotros la tenemos grabada, pero no sé cuándo se suban estas partes. Yo creo que en cualquier momento subiremos la primera al canal y luego la segunda, pero creo que más adelantico porque tenemos que ir evolucionando en el curso y pues todo esto depende de la asistencia de los presentes, ¿no? El compromiso como habíamos hablado en la primera clase. Bien, ¿qué pregunta hay, muchachos? ¿Qué duda tienen? ¿Hay algo que les quedó incómodo, que no me lo entendieron, que les quedó por ahí en el tintero, que les quedó no dado para la comprensión? ¿Hay algo que quiere que lo ampliemos un poco más? ¿Qué dicen? ¿Qué pregunta hay? No todos juntos a la vez, por favor. ¿Quién? Tiene la palabra. Resulta de que para mí muchas cosas son nuevas. ¿Sí? No las conocía porque todas, como usted lo dice, todas tienen un velo. Entonces hay muchas cosas que yo preguntaba por qué y me decían, no, es que todavía no es su tiempo, todavía no es su tiempo, todavía no es su tiempo. Por eso yo empecé a estudiar por otro lado, a meterme por otro lado, pero sí, así de claro, la verdad no. Entonces me parece muy bueno y dudas tengo muchas, pero pues a medida que vaya avanzando, pienso yo que las voy a ir despejando. Sí. Entonces usted decía que había dado un libro, ¿qué libro es y dónde lo puedo conseguir? Porque pues la verdad es que estoy como con los ojitos cerrados, así con esa venda. Busca el Sefer Yesirat. Puedes comenzar con este libro. Sí, señor. Sefer Usted habla de que tenía unos libros que los vendían, entonces usted lo tiene, usted lo manda, me lo puede mandar o cómo hacemos. Sí, Le hablo por el interno. yo le recomendaría en este estudio que estamos haciendo, tiene que tener el SOAR, eso es una cosa, un volumen gigantesco. Lo que hemos estudiado nosotros ha sido resúmenes. Hay que tener el libro de Tarot y Cábala del maestro. Hay que tener Cábala de predicción de John Fortune. Perdón, de Iglesias Janeiro. Hay que tener Cábala mística de John Fortune. Debemos tener el libro de Zohar del maestro Elifaz Levi, que eso es un librito. Tenemos que tener curso esotérico de Cábala del maestro Samael también. Y bueno, no me viene ahorita. Pues, sí o sí hay que comenzar a leerlo, hay que empezar a estudiarlo, porque este es un libro que se necesita para ir empezando a dar las bases del por qué la Cábala tiene tanta fuerza y es tan estudiada. Y como les decía a ustedes, para los judíos, ellos jactan que eso es como exclusivo de ellos, aparentemente. Y una persona para desarrollarse como cabalista por medio de su doctrina son 80 años o más, toda la vida.
Pues nosotros no estamos pues para desarrollarnos en esos 80 años, porque pues imagínense, eso es como querer uno volverse un yogi toda la vida y vidas, y vidas y vidas para poder llegar algún día a realizarse espiritualmente. El maestro nos dice, lo que hace un yogi en 10 vidas, una persona bien dedicada lo hace en una vida, o sea, mucho más rápido. Y lo que se pueda estudiar sobre la sabiduría de la Cábala que nos enseñan los judíos, pues nosotros no nos vamos a aprender todo lo que ellos tienen en su memoria, como estudiar la Biblia hebraica. Con la comida. Comen Pero el caldito. sí podemos llegar nosotros a convertirnos en unos cabalistas con todo el entendimiento y con toda la sabiduría que el camino nos da, porque podemos interpretar y podemos visualizar un poco más allá de todo eso oculto que ellos no lo entregan así por así verdaderamente al, al discípulo, y es porque pues todo es, no sé para cuántas vidas tal vez, o cuando tenga 30 50 años de estudio, le den todos los misterios, pero gracias a Dios a la Gnosis, como nos enseña y como nos permite interpretar el camino y la sabiduría, cuando cogemos estos libros, estos lo interpretamos en forma extraordinaria y entendemos qué quiere decir, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahí oculto? Y es gracias al estudio que tenemos de hace tantos años en este camino. Por eso se hace importante que estudiemos las obras del maestro. Bien, dígame, Silvia. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de todos. Bienvenida. Yo solo tengo una dudita. Usted habló de los 72, de los 72 ángeles y de lo que significaba la H, la V, la A. ¿Eso en qué libro lo puedo encontrar? Ahí creo, en Tarot y Cábala hay una parte que el maestro lo explica. Y hay Ujú. otro libro, no recuerdo, tendríamos que buscarlo a ver. Creo que yo les dije a ustedes, alguna vez que hablamos de un tema de alquimia, y les recomendé el libro que se llama Alquimia 2 del maestro Laxmi. Él ahí habla sobre esos aspectos. Ah, Y ok. cuando, pues, con las enseñanzas que nos dan ellos, y como que tratamos de ponerle un entendimiento, de una comprensión, pues hacemos de que se abra más como la interpretación. Por Ok. eso cuando nosotros hablamos de esos nombres sagrados, es hablar de esos misterios. Si ustedes miran, siempre se reduce al 9, que es la novena esfera. Y la Ujú. novena esfera se hace en el misterio del arcano 6, desarrollando el arcano 24. Ok. Y el 24 Excelente. es el 6, pero debe trabajar en el telar de Dios, el que va en el 6, como ermitaño, como eremita. Por eso nos aparecía el prodigio, que a veces uno dice, bueno, estoy o no estoy, a veces uno se siente solo, a veces se siente acompañado, a veces se siente que vale la pena luchar, a veces se siente, ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? Y ahí es donde el maestro dice, a veces uno piensa que anda muy mal y puede que ande muy bien. Y a veces piensa que va muy bien y puede ser que esté un poco mal en el camino. Por eso no nos podemos poner orgullosos, ni vanidosos, ni pretenciosos de nada, porque en ocasiones puede pensarse que está, uy, maravillosamente bien y va, pero de cabeza en el arcano 16. Y a veces es lo contrario, por eso nosotros necesitamos luz. Sinceramente lo que se necesita es luz, porque por falta de luz es que uno a veces cree que no progresa en estos estudios. Y el maestro Samael dice que en ocasiones da dolor ver a los estudiantes gnósticos porque tienen la cabeza llena de confusión. Nunca han visto un maestro, nunca han visto un ángel, nunca han visto un Elohim, un querubín, nunca se han hablado no salen conscientes en cuerpo astral, etcétera. Entonces dice el maestro, tienen la cabeza confundida. Y eso es lo que a veces nos sucede a nosotros, de sentirnos confundidos, y es porque no hay luz, se necesita luz. Y la luz es la que permite que uno vea un poco más la realidad de dónde anda, los pasos que da, por dónde va. Porque no hay que se está escalonando un árbol
pero se ignora dónde voy. Si han leído al maestro, dice, muchos ya tienen hasta cuerpos solares creados, pero no saben que lo tienen. Entonces, cuando uno no sabe que tiene un cuerpo solar, no lo puede utilizar, ya que un cuerpo solar es para que uno haga conciencia en el mundo astral o mental y se pueda desenvolver en esa céfira, en esa región. Pero uno no lo hace porque no tiene la conciencia de la luz, no tiene la luz para poder penetrar en una región de luz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Queda claro? ¿Quién quiere dar otro aporte? El tiempo se nos agota y pues es todo de ustedes, muchachos. O sea que todos están confundidos, ¿sí? ¿Todos están confundidos? Nadie tiene que decir Al algo. menos yo sí estoy muy confundida, porque ¿Por qué? sí tengo muchos vacíos, Exprese por qué está confundida. porque pues el tema es nuevo. Yo había leído cositas de los arcanos, pero los mayores, de los otros nada. Entonces, precisamente, por eso le digo, entonces tengo que ponerme a estudiar de más que a medida que lo vaya estudiando me voy a ir desenredando. Pero sí es de ponerle cuidado y mucha atención, hacerlo con mucho cuidadito. Así es, así es. Ese es el objetivo y eso apenas estamos desarrollando porque pues más adelante vamos entrando a las letras y luego entraremos a los arcanos. Entonces hay bastante para ir aprendiendo, para ir desarrollando y ir entendiendo que vale la pena la cábala práctica más que la cábala teórica, pero necesitamos de las dos, pero necesitamos enfocarnos más en la cábala práctica. Aquí dice, Heidi dice, profesor, según entendí, la respiración es muy importante. A partir de ahí nace el abrir la glándula pineal, pero si es un tema muy intenso. ¿Ok? Así es, compañera Heidi. Y bueno, también nos saluda Diana por acá. Sí, le voy a ir concluyendo para que ustedes, los que de pronto quieren expresar algo, lo hagan, ya que el tiempo se nos va agotando. Se va concluyendo el tema y ustedes se van a quedar con las inquietudes. La respiración realmente es el poder de esto. Si no aprendemos a respirar, es muy difícil, porque recuerden, los que trabajamos con energía de las dos polaridades, con las dos fuerzas, o sea, con energía positiva y negativa, los dos cables como casados, manejamos las dos fosas, ¿sí? Dos fosas. Tú respiras profundo, llena el tórax, pulmones, levantas el tórax, retienes y das apretón al coxis y aguantas. Y luego sueltas con las dos fosas, ¿verdad? O puedes soltar por la boca si quieres. ¿Por qué por la boca? Porque tienes que pronunciar mantras. Y si pronuncia mantras, debes utilizar la boca para exhalar al pronunciar mantras. Entonces utilizas aire, viento. Y está muy relacionado, a pesar de que nos la colocan en la cabeza, pero está muy relacionado con el corazón, porque el corazón maneja el elemento aire. Y el aire está a la altura de los pulmones o del tórax. Es los pulmones mismos, los bronquios, los alveolos se dilatan, se llenan. Entonces, respiramos. Pero si eres soltero, tú manejas los pranas o los ejercicios de transmutación que pueden ser otros. Utiliza las dos fosas. Yo sé que van a decir ustedes eso. Uso las dos fosas porque yo uso otro ejercicio. Claro. Pero si van a utilizar una ciencia extraordinaria de transmutación, que es los pranayamas, y un pranayama bien hecho, entonces inhalas por el lado derecho o inhalas por el lado izquierdo y
retienes y debes aguantar entre 40 y 50 segundos. ¿Ok? No es que... No, eso no sirve. No le va a ayudar. No sirve para nada ese tipo de respiración. Tienes que... Aguantas entre 30 a 50 segundos. Mínimo 30. Máximo 1 minuto. Si puede más y aguanta tu caja torácica, mejor. Pero mínimo 30, 35, 50. Sostienes y exhalas. Todo el aire. Botas todo. Todo, 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 todo. Que no quede nada. Y de una vez inhalas. Y retienes. Otros 35, 50 segundos. Y vas contando series. 12, 24, 36, 50, 60, 70, lo que tú consideres. O sea que si tú haces 12 pranayamas así, vas a durar bastante, porque tienes que aguantar. Es tal el aguante que tú sientes como una sensación de apretar en el coxis. Ahí es la señal que estás manejando una respiración profunda y prolongada. Y estás pidiendo Kundalini despierta. Dice el maestro Sivananda, despierta, madre Kundalini, despierta, despierta, despierta. Sube por el canal Sushumna hasta la corona. Y únete, fusiónate con tu esposo, el señor Shiva, en Sahasrara Chakra. ¿Sí? En otras palabras, como yo les compartí alguna vez una oracioncita que organicé, y uno debe pedir también y enciende mi glándula pineal para que mi conciencia despierte. ¿Sí? Entonces, recuerden, profundo. Dígame, Silvia. Yo, solo una duda, yo hago el pranayama egipcio, pero yo me tardo, profesor, lo que digamos, cuando inhalo es utilizando los mantras, Ton Sahan, pero yo me tardo en cuando va subiendo, Sa, Ton Sahan, y Han lo exhalo. Eso es lo que me tardo. O sea, cuando me imagino que el Ton Sahan o el Tan Rahan va subiendo, y ahí es donde yo me tardo. Pero me entró esa duda que usted dice que se debe tardar más uno. O Claro, sea, tiene que ser entonces la imaginación bien lenta que va subiendo la energía por el canal por la médula espinal, tiene que ser bien lenta para tardarse lo que usted dice. no, no se trata de que sea lento, porque vuelvo y le digo, personalmente cuando yo lo practico, porque me gusta hacerlo, Ujú. yo lo que digo es, asciende, sube, sube por mi columna, despierta. Ok. Y no, si, no bueno, personalmente no imagino que está subiendo porque uno siente cuando retienes, sostienes Ujú. la respiración profunda, concentrado, Ujú. sientes que ese coxis hace así y hasta tú sientes que se calienta esa parte a medida que va avanzando el ejercicio, tú sientes que se calienta la zona del chakra Muladhara. Y Entonces, siempre hay que hacer, porque el maestro no dice, en el libro amarillo no dice que hay que apretar el coxis o cerrar los esfínteres, pero hay que claro, hacerlo. claro, porque es que es natural, porque cuando tú llegas y profundizas en la inhalación, lo sostienes, como cuando tú dices, es que no hay aire, no puedo Ujú. respirar y tienes que aguantar. Entonces, en ese aguantar, por naturaleza, el chakra muladhara se activa porque tú haces como presión en el coxis. Ok. Eso es natural. Y llega el momento donde sientes calor, allá como calientito en esa zona, y es porque la energía está moviéndose. Y tú estás concentrado, madre mía, sube esta energía por mi columna, súbela a mi cerebro.
tómala para mi despertar, para mi conciencia, para mi sanación. Madre mía, despierta, despierta. Y entonces tú haces esto y cuando ya sientes que te falta la vida, entonces exhalas. Y cuando inhalas, vuelve la vida. Inhalas el espíritu, el prana, la energía otra vez de nuevo. Y retienes. Y concentrado ahí pidiéndole a ella, despierta, asciende, sube. Y ya aguantas, tienes que aguantar al máximo para que eso se mueva allá en el chakra muladhara. Por eso, si ustedes llegan y hacen así, están jugando ahí. Ese es el comienzo para aprender pranayama, pero ahí no hay nada. Disculpen ustedes, pero no hay nada ahí. El maestro no lo explica, pero como es que cada quien tiene que irle cogiendo su particularidad y su ritmo. Entonces, el maestro habla de 7 pranayamas. Usted tiene que pasar eso a 12 o 14, profundo. Y ya el tiempo se le vuelve 3 veces más de lo que ustedes duraban. Y cuando lo pasan a 24, se les vuelve el tiempo doble. Y cuando lo pasan al 36 pranayamas, el tiempo ustedes dicen, Santísima Virgen, se demoran harto porque lo están haciendo bien hecho. Y cuando ya lo hagan más de 36 a 50, por ejemplo, ya otro nivel. Y esa cuestión se va prolongando y lo pone a sudar a uno. ¿Por qué lo va a poner a sudar? Pues por favor, no es que ustedes están haciendo un movimiento de retención del prana y están transmutando y están oxigenando y están circulando y están moviendo el chi, el ki, la energía, el prana en todo el cuerpo. Pues tienen que sudar. Pero si se llenan de, ay, me va a dar sudor, no, yo, ponen un ventilador al lado para que le sople, no pongan ventilador. Hagan la prueba ustedes, quédense en un lugar que, uy, está haciendo calor, pero hagan el pranayama y verá cómo se ponen a sudar y les sale sudor por los poros, porque toda la energía se está moviendo en el cuerpo y esa energía produce sudoración y esa sudoración le permite entender a uno que estoy moviendo energía. Y cuando ustedes se paran de esos 36 pranayamas, supongamos que ya lleven 36, entonces, ¿qué ocurre? Ustedes se paran muy lúcidos, la cabeza es más brillante, más lúcida, se siente uno oxigenado y esos embotamientos que a veces uno tiene mentales, eso se va. Y la gente que sufre dolores de cabeza debería hacer esto, y los que sufren de vértigo, y los que sufren de pesadez mental, y los que tienen, que la memoria nos sabotea para todo, porque se me olvida, pero no se le olvida quién le debe la plática, ¿no? La plática no se olvida nunca quién. Maestro, disculpe, también puede suceder entonces que duele bajito como los ovarios, como la matriz, Que con duele. ese, sí, que duela, que siente una molestia, que siente como que, como, sí, que, a ver, cuando yo los hago, siento que me duele mucho ahí bajito, siento que me duele mucho ahí donde están los ovarios, ahí bien bajito. Sí, claro, porque Sí. puede ser, puede suceder porque la mujer conecta los ovarios con Ida y Pingala en el chakra Muladhara, ¿sí? Y los varones Ah, conectamos ya. desde los testículos al chakra Muladhara, porque de O, los ovarios es que se produce la energía para transmutar. o sea que es normal. Sí, si tú no tienes ninguna anomalía como varitis, no tienes ningún problema de cuestiones así, y cuando manejas la transmutación y sientes eso no se asusta que está moviendo energía y estás reparando en ese proceso del ejercicio. Ah, bueno, muchas gracias. Bien, creo que hasta ahí Otra porque preguntita, doctor. sí, Otra dudita. Y cuando exhalo Han, yo lo llevo al corazón. No sé, o sea, así me lo imagino yo cuando Tonsa Han, o sea, que sube hasta la columna y luego lo llevo al corazón. ¿Está bien? sí, está bien. Es bueno que cuando estés así concentradita, nosotros decimos ton sahan, ton rajan. Pero tú dices ton y sa, y madre mía, llévalo mi cerebro, por mi columna, sube esa energía y despierta, alumbra no, enciende mi glándula pineal, ¿sí? Y luego hay un nombre en sánscrito
se llama Anrita Nadi. Anrita Nadi, que es el canal que lleva la energía desde el cerebro al corazón. Como a ti te gusta llevar la energía desde el cerebro al corazón, entonces tú puedes decir, Madre Kundalini, pasa por Anrita Nadi mi energía hasta mi corazón. Haga de cuenta Ok, como decir nosotros Ida y Pingalá, que son dos canales, dos conductos, dos tubos de energía, pero cuando llega al cerebro, el canal que lleva la energía al corazón se llama Anrita Nadi. Entonces, ok. decimos, pasa mi energía por mi canal Anrita Nadi a mi corazón. ¿Sí? Si está obstruido ese canal, pues límpialo, purifícalo para que mi energía a través de Anrita Nadi pueda llegar a mi templo corazón. Así se llama el canal, Anrita Nadi. Bien. Ok, gracias, Si, profesor, ya lo anoté. si no se pregunta, si no se opina, créanme que ¿en qué estamos? Todo esto es cábala y alquimia. Por eso cábala y alquimia, dice el maestro, alquimia y cábala. Y claro, ahí entra el tarot, que de eso hablaremos más adelante, y entran las letras sagradas, los caminos, los signos del zodiaco, y hay que ampliar más sobre las tres letras madres. ¿Qué dicen ustedes? Sí, está bien. Ok. ¿Nadie más? Hoy sí estuvieron un poco tímidos. Nos quedamos con las preguntas, nos quedamos con las inquietudes, no activamos el micrófono y luego pues decimos, no dije nada cuando tenía que decirlo. Bien, queridos hermanos, espero pues que esta parte les haya gustado, que les sirva y que esta segunda clase pues nos dé más ánimo para poder conectarnos con la tercera parte el próximo lunes y seguir estudiando más sobre este tema, porque la cábala realmente es extraordinaria. Es un tema que se hace necesario que todos los estudiantes gnósticos hagamos uso de esta sabiduría para guiarnos en nuestro camino. Nos enseña mucho para entender un poco más el por qué estamos acá, cuál es el objetivo de esta vida, para qué vivir, ¿no? ¿Por qué vivir? ¿Para dónde vamos? Y ese es el objetivo de estos diálogos, de estos estudios, de estas reuniones. Y esperamos que nos puedan acompañar en 8 días, que saquen su tiempo y yo les compartiré por el grupo el volante, la invitación, para que ustedes pues se conecten y cualquier cosa pues estaremos ahí atentos a cualquier inquietud, cualquier duda, pueden también escribirla por el grupo es para compartir sobre la doctrina, pueden hacerlo. Y pues ahí nos veremos entonces en 8 días. ¿Quedamos así? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Bien? Sí, Bueno, entonces agradezco a gracias. todos ustedes. A Gracias, todos. profesor. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones a todos. Feliz noche, Silvia. Que descanse. Muchísimas gracias. Dios te pague. Gracias. Linda noche. A ti, Liliana. Feliz descanso. Gracias, Buenísimo, gracias. profesor Edison, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias, profesor, y gracias a todo el grupo.